¿Qué tal? Bienvenidos a Desde mi humilde punto de vista. Reciban un cordial saludo de su amigo Marco Antonio transmitiendo desde Zumpango, aquí en el Estado de México. Pues bien, sabemos que ayer fue 15 de septiembre, el grito de independencia estuvo muy emotivo, muy original, y hoy fue el desfile. Ayer no hice programa porque la verdad tuvimos invitados aquí en la casa y la verdad no hubo oportunidad para hacerlo, pero la verdad es que hoy en el desfile estuvo como invitado, sí, el presidente de Cuba y que además dio un discurso que a mí en lo particular me gustó muchísimo porque habló de que realmente Cuba y México hemos sido pueblos hermanos a lo largo de la historia, que los cubanos siempre han apoyado a México en todo lo que han podido y que México también. De hecho, México es uno de los muy pocos países que no rompió relaciones diplomáticas con Cuba eh, en cuanto ganó la revolución cubana. O sea, cuando entró Fidel Castro, no rompió relaciones diplomáticas México con Cuba. De hecho, el bloqueo que le instituyó desde esa época el gobierno de Estados Unidos a Cuba, la verdad es que quisieron, el gobierno de los Estados Unidos, pensaron que con este bloqueo Cuba iba a doblar las manos y se iba a poner al servicio de los Estados Unidos y no lo hizo. No lo hizo. De hecho, eh, sí hay muchos cubanos que quisieran salir de Cuba por muchas razones, porque es probable que no se tengan las oportunidades de progreso como se tienen en otros países. Y me refiero a que un cubano, por mucho que trabaje, es probable que nunca llegue a tener una mansión o un carro de lujo. Eso es probable que suceda. Pero también debemos de ver las cosas con objetivamente. Miren, es el único país a donde no hay obesidad, no hay niños con desnutrición, no hay alfabetismo. O sea, tiene cosas buenas. Sí, tiene, la verdad es que los médicos cubanos están reconocidos como los mejores médicos a nivel mundial. Y bueno, tiene muchas cosas, la verdad. No tenemos por qué ser tan radicales como lo es Felipe Calderón y decir que es un desprestigio para México el que haya invitado a Andrés Manuel a Miguel Díaz Canel, al presidente de Cuba. Sabemos que en época de Calderón estuvo aquí Fidel Castro, él tuvo reunión con Fidel Castro. ¿Qué le está haciendo al cuento? O sea, miren, yo he llegado a pensar que haga lo que haga Andrés Manuel, lo que haga, va a ser criticado. Así vuelva a instituir los moches o vuelva a dar el chayote, de todos modos lo van a seguir criticando. Obviamente no lo va a hacer porque ya nos dimos cuenta hoy precisamente que Andrés Manuel tiene sus ideas bien arraigadas y es un hombre de convicciones firmes, al grado de que hoy en el discurso de Andrés Manuel, que dio su discurso, después del discurso que dio el señor Miguel Díaz Canel, dio su discurso a Andrés Manuel, porque el discurso de Díaz Canel realmente fue ensalzando la amistad y los lazos de unión entre México. Estuvo bonito el discurso, lo que sea de cada quien, pero Andrés Manuel le tiró con todo al gobierno de Estados Unidos. De verdad. O sea, ahí demostró que miedo a Estados Unidos no lo tiene. Le exigió que quite el bloqueo a Cuba, que no tiene ningún derecho a interferir en los gobiernos
de los demás países. Y le exigió que le quite el bloqueo a Cuba, que lo único que ha hecho es provocar que el gobierno cubano le haya costado más trabajo el evolucionar, el salir adelante. De todos modos, yo siento que dentro de poco tiempo se van a instituir nuevas reglas en Cuba y no tiene por qué existir ningún bloqueo. Que si Cuba, el gobierno cubano, necesita comprar algún tipo de mercancía a alguno de los países del mundo, tiene todo el derecho de hacerlo. ¿Por qué Estados Unidos debe de decidir por todos, por todo el mundo? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa, motivo o razón? O sea, no se vale, la verdad. Bueno, una cosa que también a mí me llamó mucho la atención en el desfile fue la participación de 16 países extranjeros. En el desfile estuvieron invitados y hubo delegaciones de otros países. Es la primera vez que se ve esto también, pero posiblemente algo a lo que no se le dio mucha importancia y sin embargo la tiene y mucha, fue el desfile del ejército mexicano, pero no del ejército en sí, estuvo muy bonito, muy llamativo, muy todo, pero cuando pasó el desfile de, del equipo que tienen con el que cuenta, la verdad es que es la primera vez en la historia de México que se vea que está tan equipado el ejército para hacerle frente a los desastres naturales. Sí, tienen tortillería, tienen, bueno, máquina para hacer tortillas, a donde está el desastre natural, tienen potabilizadoras de agua, tienen también panaderías, tienen una cocina para darle 7,000 comidas en un día, o sea, pueden estarse varios días en donde está el desastre y tienen para servir 7,000 comidas diarias. Ah, hay un carro, un tráiler con un equipo de primera quirúrgico para hacer operaciones en campo. La verdad es que esto no lo existía y si lo existía nunca lo habíamos visto. ¿Sí? Se quedaban y nunca había desfilado este equipo y esta es la primera vez que desfila este equipo. Y parece mentira, pese a todo esto, nuestro buen amigo Borolas, que a mí me cae muy mal que se le diga Borolas, porque yo recuerdo que Borolas fue un comediante sensacional que la verdad luchó mucho y era buen comediante. Y a este de por ocho que se le compare con Borolas no es justo. Yo siempre le he dicho burrolas. Bueno, tampoco tienen la culpa los burros, me vayan a reclamar. Pero la verdad, y los teporochos se me figuran en ocasiones, son más decentes que este raterazo y criminal que tuvimos como presidente. Pero bueno, quiero ponerles un audio a donde habla precisamente de que Calderón cuestiona dónde está el Fonden. Oigámoslo, por favor. ¿Dónde está el dinero? Pregunta este sinvergüenza. ¿De verdad siguen creyendo que ya no existe la ayuda que daba el Fonden? Siguen alegando que desapareció el Fonden. Aún después de haber eliminado el Fondo de Desastres Naturales, estamos mejor. ¿Quieren saber por qué? Seguramente recuerdan los malos manejos de los 200,000 millones de pesos que se perdieron en los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Ah, pero eso sí, muy indignados, iban a poner cara de preocupados con la gente, metiendo las patas en el lodo como si eso ayudara en algo. Claro que valía la pena meterse a lo inundado, si cada desastre era una oportunidad para llevarse unos millones a la bolsa.
Estados como Chihuahua, Nayarit, Morelos o la misma Ciudad de México tienen millones de pesos sin aclarar. Morelos reporta 380 millones. En los sismos del 2017 quedaron en el aire 10.600 millones de pesos, que no supimos ni en qué se usaron ni dónde quedaron. En octubre del 2018 la gente de Tuxpan se quedó esperando a Peña y al Fonden, que nunca llegó. Dicen que no había necesidad de desaparecer ese fideicomiso, que antes estábamos mejor. ¿Antes cuándo? ¿Cuando repartían despensas con un kilito de frijol y uno de arroz? ¿O cuando prometían ayudas que nunca llegaban? Felipe Calderón, así de cínico, se aparece para usar la tragedia de la gente de Tula para tratar de ensuciar al gobierno. ¿Dónde está el dinero?, pregunta este sinvergüenza. Dice que es una burla que el gobierno pida solidaridad. Lo que es una burla es que personas como tú, como Margarita, como Cuadri, sigan dando la cara y preguntando ¿dónde está el dinero? Señores, aquí los que queremos saber dónde está el dinero somos nosotros. Ustedes son los ladrones, ustedes sí saben dónde está. Porque si hablamos de lana perdida, tendrían que explicar los 32,000 millones de pesos que detectó la Auditoría Superior de la Federación. No pudieron comprobar la reparación de las casas que habían prometido, a pesar de que habían destinado más de 14 millones de pesos para esa encomienda. Y es que de verdad es increíble que sigan abriendo la boca después de tanto daño. Háganos el favor de callarse y dejar que el gobierno trabaje. Y para la gente que todavía defiende a estos políticos y que se preguntan ¿y dónde quedó el dinero de ese fideicomiso? ¿Y ahora con qué van a ayudar a los damnificados? Primero, quítense de la cabeza que las despensas y la visita hipócrita de un gobernante a la zona del desastre era ayuda. Y para demostrarles que no era nada, se entregarán directamente, sin intermediarios y sin tardanzas, 111,997 apoyos a los afectados por el huracán Grace en Veracruz, en Puebla y en Hidalgo. Se suman 472 millones de pesos que se van a repartir familia por familia del 14 al 21 de septiembre. Así, Pues todo esto es muy cierto. Yo siento que de verdad es muy cierto el dicho ese que dice mucho ayuda el que no estorba. Debemos de pedirles a gente inútil que deje de estorbar, que ayuden de esa forma. Bueno, en la noche voy a hacer otro video porque tengo un tema que les va a encantar, porque la verdad es que yo he visto que siguen atacando al gobierno de México por el trabajo del doctor López-Gatell, que yo, desde mi humilde punto de vista, ha hecho un trabajo de primera. Sin más, por el momento se despide de ustedes su amigo Marco Antonio y nos vemos más tarde. Gracias.